Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que nos toca el día de hoy, sobre farmacodinamia tipo 2. Quiero saber si se escucha fuerte y claro. Hola, hola. Sí, doctor. Si se escucha fuerte y claro. Ya, muy bien. Muy bien. Bien, vamos a colocar el video, delegada, por favor, el primer video. Hola, hola. Sí, Doc, el compañero Jean-Pierre lo va a presentar ahorita, el video. Y el primero y el segundo video continuado, ¿ya? Ok. Mire, yo voy a presentar un video para mostrarle cómo se llama, se traduce, ¿ya? ¿Sí? Porque hay que traducirlo, ¿ya? A ver, vamos a ver si se visualiza en primer lugar. Un ratito. No sé si se logra visualizar. ¿Se visualiza? Sí, doctor. Ya, entonces uno va a subtítulos. Ya. Vamos a... Ya. Ya, se visualiza. Ya. ¿Se visualiza? Sí, doctor, sí se puede visualizar. Enzyme linked receptor, G protein coupled receptor, intracellular receptors. Receptors have specific site to bind to molecules, or ligand. This is called a lock and key model. In ligand-gated receptors, the cell membrane requires specific ligand-gated channels for movement of hydrophilic molecules through it. First, ligand binds to the receptor, then the receptor gate opens. For example, acetylcholine binding to nicotinic receptors. In this example, sodium enters the cell and electrochemical gradient is created, resulting in depolarization. In enzyme-linked receptor, the transmembrane protein of the receptor are enzymes, or closely associated with enzyme. For example, tyrosine kinase receptor. The binding of the ligand induces dimerization of the receptor, which activates its tyrosine kinase activity through autophosphorylation, and phosphorylates other intracellular enzymes sequentially. The phosphorylation status of the enzyme may result in activation or inactivation, resulting in various cellular responses. With the gene-protein coupled receptor, first the ligand binds to the receptor, which causes structural changes in the receptor and in turn changes the shape of the G protein, which reduces GTP to GDP. This leads to the separation of the alpha subunit from beta and gamma units. This in turn activates other enzymes and effector proteins. Intracellular receptor. Ligands that pass through the cell membrane enter the cell and into the nucleus, crossing the nuclear membrane. After entering the nucleus, the ligand binds to the intracellular receptor. This can alter the transcription of DNA within a cell.
Muy bien, este es el primer video. El segundo video G-protein coupled receptors, or GPCRs, constitute the largest family of receptors, with more than 800 genes encoding GPCRs found in the human genome. This large family of receptors are very important pharmacologically, as they constitute about 40% of all the drug targets in our cells. GPCRs all have a similar structure, with 7 transmembrane helices embedded in the plasma membrane, with an extracellular N-terminus and 3 extracellular loops, and an intracellular C-terminus with 3 intracellular loops. Endogenous ligands and drugs bind to the receptors either on the extracellular N-terminus and loops, or, if the ligand is hydrophobic, its binding sites may be in the transmembrane helices. Most GPCRs couple to heterotrimeric G proteins composed of an alpha, beta, and gamma subunit. This G protein binds to the inner surface of the receptor and is inactive when GDP is bound to the alpha subunit. This is the basal or inactive state of the receptor in G protein. In the example we are showing here, the GPCR is a beta adrenergic receptor and the G protein is GS. When an agonist, in this case adrenaline, binds to the GPCR, the receptor changes its conformation in such a way as to influence its interaction with the G protein. This causes the G protein to change its conformation, opening up the guanine nucleotide binding pocket on the alpha subunit and releasing GDP into the cytoplasm. GTP, which is much more abundant in the cytoplasm, will then bind to the G protein alpha subunit. This exchange of guanine nucleotides activates the G protein alpha subunit, causing it to dissociate from the receptor and its beta-gamma subunits. The activated G-alpha GTP then binds to its target protein to change the amount of a second messenger inside the cell. In the case of GS, its targets are adenylyl cyclases. These are large proteins with 2 groups of 6 transmembrane segments, an intracellular loop connecting these 2 groups, and a large intracellular C-terminus. Together, the intracellular loop and the C-terminus make up the catalytic domains of adenylyl cyclase. Without GS-alpha, the 2 parts of the enzyme rarely come together, and so the level of second messenger cyclic AMP is low. When the GS-alpha is activated,
It binds to both the catalytic domains and stabilizes their interaction, making an active enzyme that hydrolyzes lots of ATP to cyclic AMP in the cytoplasm. The increase in cyclic AMP inside the cell stimulates a cyclic AMP activated kinase enzyme, protein kinase A, or PKA. PKA is a tetrameric enzyme composed of 2 regulatory subunits and 2 catalytic subunits. When 2 cyclic AMP molecules bind to each of the regulatory subunits, they dissociate from the catalytic subunits that are then able to phosphorylate substrate molecules in the cell. In the heart pacemaker cells, L-type calcium channels are regulated by PKA, resulting in an increased rate of heart contraction when beta-1 adrenergic receptors are stimulated by the sympathetic release of adrenaline. Signaling from GPCRs through second messengers is limited by a number of pathways. First, the stimulus to the receptor is not continuous, and when adrenaline is no longer being released onto the cell, adrenaline that is bound to the cell will dissociate and be degraded, or taken back up into the nerve terminal from which it was released. Second, the G proteins hydrolyze the GTP bound to the alpha subunit, leaving GDP in its place. And this causes the G protein to dissociate from adenylyl cyclase and reassociate with its beta-gamma subunits. Third, the cyclic AMP produced by adenylyl cyclase is rapidly hydrolyzed to AMP by phosphodiesterase enzymes in the cell. This will stop the stimulation of PKA, and all of the proteins phosphorylated by PKA will be dephosphorylated by phosphatases in the cell. Many of the drugs that we use to regulate G protein-coupled receptors are antagonists that compete with the endogenous ligands and inhibit receptor activation. For example, there are a number of drugs that are antagonists for beta-adrenergic receptors, and these are commonly prescribed for regulation of hypertension and other cardiac conditions. These drugs are commonly called beta blockers, and propranolol is an example of this type of drug. When a beta blocker is taken by a patient with hypertension, it will compete with the adrenaline released from the sympathetic nerves onto the heart, decreasing the number of beta-adrenergic receptors that can be stimulated. In this way, there is less stimulation of the heart and cardiac output is decreased, resulting in lower blood pressure. Some beta blockers, such as pindolol, have partial agonist activity. That means that when pindolol occupies a beta-adrenergic receptor, it partially activates the receptor so that there's less cyclic AMP produced than when the cell is stimulated by adrenaline. Muy bien, gracias. Ya. Excelente. Ya, continuamos entonces. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la parte de farmacodinamia 2. Muy bien, entonces ustedes ya tienen un poco de nociones de qué cosa es la farmacodinamia. ¿Ok? Vamos a hablar sobre la acción y el efecto que tienen los fármacos, ¿no?, cuando ingresan en el sistema, ¿no? Entonces, vamos a hablar que la farmacodinamia es el mecanismo por el cual va a viajar un fármaco, ¿no?, hacia el cuerpo, y va a haber un transporte, ¿no? Y esto se da en fases.
desde el momento que se administra el fármaco, ¿no? Desde vía parenteral, vía oral o tubo digestivo, viaja donde el fármaco se libera, ¿no? Se une al plasma y va unido a proteínas, ¿no? Por un lado, va a formar metabolitos. Una parte se va pues a almacenar, otra parte se va hasta los receptores y todos los tejidos, otra parte se va al hígado, al hepatocito, con el citocromo P450, se va a metabolizar y una parte, ¿no?, se va a excretar vía renal. De tal manera que todas estas fases son importantes para entender la farmacodinámica. ¿Ya? En ese sentido, hemos visto en el video motivador, ¿ya?, un poco sobre los receptores, ¿no? Entonces, acá tenemos que entender un poquito que los receptores, ¿no?, son macromoléculas, ¿no?, que son encargadas, ¿no?, están pues a nivel transcelular, que señalizan, ¿ya?, químicamente el ingreso de las células, ¿no?, y están presentes en todas las membranas del citoplasma o el núcleo, y que estos receptores presentan cierta afinidad por el fármaco y son específicos. Entonces, estos receptores, ¿no?, reversibles o no reversibles, ¿ya?, va a producir, ¿no?, como respuestas, modificación de flujo de iones, ¿no?, por ejemplo, en algunos fármacos, cambio de esta actividad enzimática, modificación de la producción, ¿no?, de estas proteínas. Entonces, cuando hablamos de farmacodinamia, estamos hablando de cómo es el mecanismo de acción de los fármacos. Es el estudio de todos estos efectos bioquímicos, fisiológicos y mecanismos de acción que realizan los fármacos y que ejercen en el organismo. En ese sentido, ya en la farmacodinamia, se producen dos tipos de acciones en el organismo: las específicas y las inespecíficas. Las específicas, como bien hemos detallado en los videos motivadores, por intervención de los receptores, ¿ya?, sobre sus dianas en el organismo. Y las inespecíficas, que no son mediados por receptores o por dianas, sino por sus características físico-químicas. Entonces, la mayoría de los fármacos ejercen sus acciones por formas específicas, ¿ya? Es decir, el fármaco actúa sobre el organismo. Dentro de estos pequeños aspectos inespecíficos, por ejemplo, tenemos agentes alcalinizantes, agentes oxidantes, ¿no?, broncolíticos, ¿no?, antiflatulentos, etcétera, etcétera, etcétera. Agentes protectores gástricos, ¿no?, contraste para las radiografías, absorbentes quelantes, resinas de intercambio iónico. Y entre los mecanismos específicos, ¿no?, que es el 90% de los fármacos, aproximadamente, se habla de la potencia de acción de los fármacos y su especificidad. Entonces, esto quiere decir ya que interaccionan con los componentes del organismo, ¿no? Ahora, se tiene que entender que el fármaco es aquella sustancia capaz que modifique la actividad celular. ¿Eso qué cosa quiere decir? El fármaco, al ingresar al sistema, ¿ya?, va a producir cambios, ¿no?, ya sea en forma agonista o antagonista.
Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, si el fármaco no origina cambios mecánicos desconocidos a nivel celular, ¿ya? Entonces, ya vamos a hablar que no inhibe por los procesos propios de estas células, ¿no? Los fármacos se deben asociar a moléculas específicas, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de estas moléculas específicas, estamos hablando de dianas celulares, ¿no? Y que van a definir la acción de estos fármacos. ¿Y cuáles son estos mecanismos específicos, no? Son, pues, el lugar donde van a producir acciones ejercidas sobre estas estructuras precisas. O sea, estamos hablando sobre estos receptores o dianas que modifican específicamente una función biológica. Entonces, el principio de Dale y Ahrens, ¿no? De interacción del fármaco receptor, ¿no? Que va a producir una respuesta farmacológica. ¿Cómo sucede entonces el mecanismo de acción? Aquí incluimos dianas farmacológicas, ya específicas, que se une el fármaco con una enzima o receptor. En este caso, por ejemplo, tenemos una célula parietal en el estómago, ¿no? En la cual vemos la acción de dos fármacos, ¿no? El misoprostol y la ranitidina, ¿no? Cada uno actuando en sus receptores específicos, de prostaglandina, el otro de histamina, ¿no? Vemos específicamente cómo ambos receptores actúan, ¿no? Con una despolarización de la adenilciclasa, y luego con un segundo mensajero, ¿no? Se activan también la proteína quinasa, y que se va a activar, ¿no? Y va a realizar su efecto en el órgano diana. Entonces, cuando hablamos de acción y efecto farmacológico, estamos hablando cuando una droga se une al receptor, ¿ya? Entonces, esto es muy importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos va a permitir comprender, ¿ya? Por una parte, ¿ya? Cómo esta unión, sea por factores dependientes del tejido, ¿ya? Va a producir una respuesta farmacológica. Entonces, vemos algunos ejemplos, ¿ya? Aspirina, que utiliza el receptor de la ciclooxigenasa, ¿no? Su efecto es la inhibición de la actividad, ¿no? Su acción, y su efecto es el efecto antiinflamatorio, analgésico, ¿no? Y así la adrenalina, los anestésicos locales, todos dependen de un ligando, ¿no? Y de un receptor, ¿ya? Si no hubiese este mecanismo, entonces no se podría dar, ¿ya? El efecto farmacológico. Bueno, es importante, ¿no? Solamente para recordarles, ¿no? Por un lado está la farmacodinamia, por un lado está la farmacocinética, ¿no? Entonces, nosotros en la parte farmacodinamia, ¿ya? Estamos viendo el efecto farmacológico y la respuesta clínica que va a producir el fármaco una vez que ingresa en el sistema, ¿no? Ya sea un efecto tóxico o un efecto, pues, ¿no? Efectivo, ¿no? Que se necesita en el tratamiento propiamente dicho. Desde un término farmacológico, vamos a hablar que la farmacodinamia, entonces, es estudio de todos estos efectos bioquímicos, celulares y fisiológicos de los fármacos y sus mecanismos de acción, ¿ya? De los fármacos. Entonces hablamos de lo que el fármaco hace al organismo. Muy bien.
Entonces ahora vamos a hablar sobre estas dianas para la acción farmacológica, ¿no? Entonces, en estas dianas para la acción farmacológica, tenemos que hablar sobre los receptores, canales iónicos, enzimas y moléculas eh, transportadoras, ¿ya? En ese sentido, ¿ya? Hay una inmensa mayoría de fármacos importantes que actúan sobre proteínas, ¿no? Aunque hay excepciones, ¿no? En primer lugar, ¿no? Los receptores. ¿Qué cosas son los receptores? Como dijimos, son macromoléculas, ¿ya? Que están expensas de comunicaciones químicas que coordinan una función específica, ¿ya? En todas las células del organismo, ¿ya? En que actúan como mensajeros de diferentes hormonas, transmisores, ¿ya? Y esto, además, son mediadores. Hablamos también de los canales iónicos. Entonces, las drogas interaccionan con componentes macromoleculares del organismo, suceden cambios bioquímicos, fisiológicos, característicos. Este es el modelo de Ehrlich y Lange del receptor, que es el componente del organismo. Entonces, los receptores, ¿no? Es importante porque a nivel de ligando, ¿no? Se liga al receptor, ¿ya? Hay una membrana y luego va a producir, ¿no? Esta es la unión que es selectiva. Una vez que se une, ¿ya? Va a haber un cambio y finalmente un efecto, ¿no? Producto de una modificación, ¿no? Este proceso se llama traducción específica de las funciones celulares. Entonces, para que se dé esto, ya también tenemos que recordar que intervienen los canales iónicos, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos receptores, ¿no? De membrana celular y también de membrana nuclear, ¿no? Entonces, estos canales iónicos, como bien saben, son compuertas, ¿ya? Que permiten el paso selectivo de determinados iones y esta apertura o cierre ya van inducidos por diversos mecanismos. Dos tipos importantes de estos canales iónicos, ¿no? Ya sea por ligando o iónicos controlados por voltaje. Entonces, estos canales iónicos, ¿no? Sucede cuando son moléculas, por ejemplo, agonistas o antagonistas, ¿no? Esos son por ligando. Y los canales controlados por voltaje son regulados por el cambio del potencial de membrana en que debes, ¿no? Por la unión con el agonista. Entonces, todos los fármacos, ¿ya? Actúan en la fuerza de membranas celulares unidos a canales iónicos, ¿no? Que regulan la actividad proteica intracelular, acoplados a proteínas G, tirosinquinasa, ¿no? Y a nivel de receptores intracelulares hay una superfamilia de estos receptores esteroideos, por ejemplo. Uno de estos es la proteína G, ¿no? Los receptores acoplados a la proteína G. Entre unos ejemplos, ¿no? Entonces, podemos decir, ¿no? que tienen sus ligandos, propiamente dicho, ¿ya? Y es pues a raíz de los conceptos de Paul Ehrlich, ¿ya? Que se inicia pues la investigación del concepto de droga receptor. Luego, John Lane, ¿no? Fueron pues los que postularon la teoría del receptor, ¿no? Los experimentos que hizo Langley en fármacos que actuaban sobre alguna sustancia que sería la responsable de recibir estos estímulos nerviosos o químicos, a la cual le denominó sustancia receptiva, y que el término actual es receptor. Entonces, todo fármaco pasa, ¿ya? Por este tipo de interacción del fármaco, como vemos en la figura,
el receptor, ya sea agonista o antagonista, ¿no? Y puede ser pues de los tipos, ¿no? Competitivo, ¿no? Alostérico, ¿ya? Y va a producir un efecto farmacológico. Por eso decimos, ¿no?, que el fármaco es el químico que tiene la actividad, ¿no?, de modificar el comportamiento biológico de la célula por sus acciones químicas, ¿no? Porque existe una interacción definida con el fármaco y el receptor. Fármacos biológicos que son hormonas, neurotransmisores, ¿ya?, de síntesis exógena, por ejemplo, también xenobióticos. Entonces, ¿de qué naturaleza son los fármacos, ¿no? Porque de eso estamos hablando, ¿no? Pueden ser sólidos, ¿no?, gaseosos, líquidos, diferentes tamaños, activos, ¿no? Entonces, químicamente también en su forma dextro, levo, ¿no? Todo esto es importante, la capacidad de la actividad biológica y los diseños de fármacos, ¿ya?, que están dados por el aislamiento y caracterización molecular después de haberse comprobado su actividad biológica. Todo esto responde a una nomenclatura del receptor según la IUF. Ahora, ¿qué principios importantes, ¿no?, tienen pues la farmacodinámica, ¿no? En primer lugar, lo que llamamos la interacción fármaco-receptor, agonistas, ¿no?, antagonistas, el tiempo de acción del fármaco, que es la duración del efecto, y estos receptores y tipos, ¿no? Entonces es importante saber la acción farmacológica, que se refiere básicamente, ¿no?, al mecanismo específico cuando un fármaco interactúa, ¿no?, con un receptor. En ese sentido, es importante, ¿ya?, diferenciar también el efecto farmacológico, que es consecuencia de la acción farmacológica en el organismo, ¿ya? Por ejemplo, el efecto analgésico, inhibe el dolor. Entonces, el receptor, por ejemplo, de morfina, ¿no?, va a producir una acción farmacológica que es la depresión del centro respiratorio o disminución de la frecuencia y amplitud de estos movimientos respiratorios, ¿no?, propios del fármaco, de la droga. Ahora, otra parte importante es saber la estructura molecular de estos receptores, ¿no? Dijimos que son proteínas transmembrana, ¿no?, que se fijan, ¿no?, determinadas moléculas, ¿no?, que pueden ser hormonas, neurotransmisores, toxinas, medicamentos, ¿no?, que están combinados, ¿no?, y ejercen un efecto farmacológico. Y tienen 4 subfamilias, ¿no?, estos receptores acoplados a canales iónicos, por ejemplo, que son ionotrópicos, ligados a proteínas G, como vimos en el video motivador, con actividad enzimática y receptores ligados al ADN. Entonces, como que allí el receptor aparece en sus dominios, ¿no? Y el concepto del receptor, pues, ha variado, ¿no? Y es el mismo, ¿no? La droga, la llave cerradura, la interacción de la droga al receptor. Este concepto moderno del receptor, hoy en día, ¿no?, forma parte, no propiamente dicho, más los eventos anteriores y posteriores a una interacción droga-receptor. Entonces, el sistema receptor se observa como una cadena de eventos, ¿no?, para estudiar estos factores que influencian el efecto de las drogas, ¿no? Por un lado está la dosis, la absorción, distribución y biotransformación, para que lleguen los moduladores, que está el fármaco con el receptor, y que va a producir un estímulo por la activación, ¿no?, de un segundo mensajero que dará un efecto farmacológico, ¿no? Algunos tipos de receptores, ¿ya?,
y sus familias propiamente dichos que actúan específicamente, ¿no? Los receptores GABA, GABA B, GABA A, NMDA, ¿no? Y estos receptores específicos, pues, en membrana, que son proteínas integrales y periféricas. Integrales, porque está distribuido de forma simétrica en toda la bicapa de la membrana plasmática. Proteínas periféricas, porque no actúan directamente con los fosfolípidos de estas bicapas, ¿no? Están unidos por enlaces débiles de estas regiones hidrófilas. Entonces, estos receptores tienen una función de informar en el espacio extracelular y transferir esta información al interior de la célula. Entonces, diremos que estos receptores actúan como antenas, ¿no?, de la sustancia mensajera que queremos dar, ¿no? Por ejemplo, que tenemos el receptor de la insulina, que se une a sus subunidades alfa, ¿no?, para que luego se estimule la síntesis, ¿no?, y crecimiento del ADN, ¿no?, que facilita la glucosa. Estos receptores también de ligados de proteína G, ¿no?, están presentes en sus dominios helicoidales hidrófobos que atraviesan, pues, la bicapa lipídica, ¿no? Entonces, esta teoría de estos receptores de proteína G, ¿no?, descrito por el doctor Goodman y Gilman, ¿no?, autor del libro, premio Nobel, ¿ya? Ha descrito muy bien, ¿ya?, cómo la proteína G, ¿no?, como actúa como correceptor, ¿ya?, en las acciones farmacológicas, ¿ya?, activados por segundos mensajeros, ¿ya?, y que va a producir diversas reacciones biológicas. Estos receptores, ¿no?, tienen sus subunidades alfa, beta, gamma. Ahora, también existen los famosos receptores de neurotransmisores, que son proteínas, ¿no?, que forman canales iónicos a través de la membrana celular, ¿no?, unidos a un neurotransmisor, ¿no? Estos neurotransmisores, como ustedes saben, son moléculas que llevan el mensaje, ¿no?, del impulso nervioso. Y existen varios neurotransmisores de tipo receptor, ¿no? Entre los más importantes, la acetilcolina, la noradrenalina, ¿no?, los que más estudiamos. Ahí tenemos algunos modelos. Y el más estudiado es el receptor nicotínico, ¿no? El ejemplo, el receptor de acetilcolina. ¿Ya? Entonces ingresa, pues, el canal iónico, el receptor, ¿no?, y sus estructuras que están muy bien formadas, ¿ya? Y estos receptores metabotrópicos, ¿no?, se llaman así porque actúan, ¿no?, por segundos mensajeros, ¿ya?, específicos, ¿ya?, de todos estos. Fíjense cómo está constituido un receptor NMDA en sus sitios de acción, canales iónicos como dianas farmacológicas, ligados, pues, a estas proteínas transmembranas que tienen efectos selectivos de varios iones. Estos canales iónicos son proteínas, como ven, transmembrana, que contienen un canal o un poro que permite el paso de iones cuando está abierto, ¿no?, y presenta diversas conformaciones de conductancias iónicas. Estos canales iónicos presentan selectividad, ¿no?, dependiendo de la carga de la pared del poro o el diámetro, ¿no? Entonces, se clasifican según su estímulo, ¿no? Por ejemplo, operados por voltaje, ¿no?, o mensajeros extracelulares, inotrópicos o intracelulares, ¿ya? Otra clasificación, ¿ya?, puede ser que su fosforilación modifica también su actividad, ¿no? Y estos canales operados por voltaje son selectivos, ¿no?, por ejemplo, al potasio, ¿ya?,
los operados que son por otros, ¿no? Por el sodio, y que pueden ingresar en estados sensibilizados, refractarios, inactivos, aquellos que son activados por ligandos, aquellos que son activados por voltaje, ¿no? Para el sodio, calcio, potasio, ¿no? Y potasio, que sufren pues el influjo de calcio. Entonces son muy selectivos, ¿no? Pueden entrar en estados de desensibilización refractaria inactivos, ¿ya? Y se clasifican pues en más de 24 familias, ¿no? De receptores, de cadenas estas de canales iónicos, que a su vez, ¿no? Van a permitir, como se dice, el paso, ¿no? De nutrientes, ¿no? Este es el modelo del canal, ¿no? Que es como un poro, que tiene sus dominios, por ejemplo, ¿no? Para el potasio, catiónicos activados por nucleótidos en el multicíclico y el GMP. Entonces aquí implica la traducción de estas señales sensoriales, visuales y olfativas, de tal manera que todas estas presentan una escasa dependencia, ¿no? Están unidos, propiamente dicho, a moléculas. Los canales de sodio dependientes de voltaje, entre los más conocidos y manejados, algunos de ellos y sus permeabilidades relativas de sodio y potasio. Estos canales de sodio generan pues despolarización, ¿ya? Y se diferencian de otros, ¿no? Algunas subunidades de los canales de sodio, los canales de calcio, que también son dependientes de voltaje, y sus subunidades, ¿no? Fíjense, ¿no? También son formados por 4 o 5 unidades distintas, ¿ya? Participan en el acoplamiento y en el estímulo y la contracción de los miocitos inspirados, ¿no? A veces también actúan, ¿no? En las neuronas, permitiendo la liberación de neurotransmisores, ¿no? A nivel presináptico, ¿no? Y que también participan, ¿no? En los ritmos eléctricos de células autómatas, ¿ya? Algunos tipos, ¿no? De receptores. Los otros tipos, los activados por ligandos, los ionotrópicos. Sus agonistas, ¿no? Que aumentan la probabilidad de la apertura y el tiempo que permanecen abiertos, ¿no? Además, se puede unir a un agonista que cuentan sitios moduladores, ¿no? Entonces, su presencia es importante, ¿no? Por la diversidad que existe en los tejidos, esencialmente en la transmisión sináptica. Y hay 3 familias, ¿no? Los GABA-A, los inotrópicos del glutamato, NMDA, AMPA, kainato, ¿ya? Básicamente, ¿no? Aquí tenemos una foto de cómo más o menos tridimensionalmente es un receptor nicotínico. Como ustedes saben, este receptor nicotínico, ¿no? Tiene afinidad a la acetilcolina, ¿no? Es uno de los neurotransmisores más estudiados, ¿no? Este receptor nicotínico, ¿no? Tiene sus dominios y tiene sus lugares de acción. ¿Ya? Fíjense en sus diferentes subunidades, ¿no? Y diferentes, ¿no? Diferentes dominios de estos receptores nicotínicos. Tenemos el receptor GABA-A, ¿no? Que tiene una conexión de 7 subunidades diferentes. El receptor NMDA para el glutamato y aspartato, ¿no? También es esto importante. Clasificación de los canales, ya que, como dijimos, pueden ser dependientes de voltaje, ¿no? Por un lado, dependientes de calcio, también internamente operados por ligandos sensibles al ATP, ¿no? O también de sodio, dependiente de voltaje y también a nivel de epitelio.
otros catiónicos inespecíficos operados por ligando, ¿no? Otros de calcio, dependiendo también de voltaje, de cloruro. ¿Ya? Dentro de estos canales iónicos regulados por voltaje, ¿no? Son aquellos que responden a un potencial, ¿no? de membrana, ¿no? ¿Qué más? Importante también, ¿no? Que esta alteración, ¿no? de estos potenciales ejerce una fuerza para inducir el paso del canal de la conformación cerrada o abierta o viceversa. Con potenciales de membrana, el canal iónico activado por voltaje, el canal iónico activado por ligando, el receptor nicotínico. Y algunas propiedades de estos canales iónicos, ¿no? Y sus funciones, ¿no? ¿Cuáles son? Básicamente el transporte de iones a través de estos canales extremadamente rápidos, como lo vimos en el video motivador, y que puede influenciar, ¿no? este flujo muchas veces. Son altamente selectivos a un tipo de ion, ¿no? En algunos casos, ¿ya? La apertura, ¿ya? Y cierre de estos son pues selectivos, ¿ya? Porque está regulado, como se dice, por una respuesta a estímulos específicos. Entonces, todo esto se tiene que tener en cuenta para tomar medidas de conductancia, ¿no? Por ejemplo, cuando queremos investigar un poco, ¿ya? Por ejemplo, hay técnicas de pinzamiento de membrana que se llama Patch-Clamp, ¿no? Que es básicamente una técnica que mide la conductividad a través de un canal. Permite investigar el cierre y la conductancia de iones de canales iónicos propiamente dicho, en membranas plasmáticas individuales. Esta técnica de Patch-Clamp se utiliza mucho en neurofisiología, ¿no? En modelos de calamar gigante, ¿no? Estos experimentos son muy interesantes, ya que describe, ¿no? Un poco cómo está liberando, ¿ya? determinadas zonas de la membrana intra o extracelular, ¿no? lo que refiere, ¿ya? Y que en cierta manera, ¿ya? Nos va a ayudar a entender, ¿no? Entonces, en resumen, acá hablamos de la farmacodinamia, ¿no? Que actúan los fármacos y los efectos que van a producir en el organismo, ¿no? Que comprende, ¿no? El receptor farmacológico, qué cosa es, su localización, su especificidad, sus interacciones, sus propiedades que se dividen por su afinidad y eficacia, ¿no? Y decir entonces en síntesis qué es un agonista, ¿no? Cuando hablamos que es un agonista, ¿no? Porque estamos hablando de un efecto farmacológico, ¿no? Hablamos de todo fármaco que se une a un receptor y desencadena una respuesta. Entonces hablamos de afinidad y eficacia. Y hay tipos, ¿no? Completo, parcial, inverso. Y el antagonista se refiere cuando el fármaco se une a un mensajero, ¿no? Y tiene afinidad y no eficacia, ¿no? Y puede ser competitivo y no competitivo. Entonces, haciendo un resumen, ¿no? De toda la clase, para que den su pasito, ¿no? La farmacodinamia, entonces, estudia los mecanismos de acción de las drogas
y sus efectos bioquímicos, fisiológicos, directamente farmacológicos, desarrollado de los fármacos. El ejemplo de algunos fármacos, ¿no? Furosemida, cetosanamida, manitol, ¿ya? Que coloca su mecanismo de acción, ¿no? En cada uno que actúa y su efecto. ¿Ya? Entonces, los sitios de los fármacos, ¿qué son? Canales iónicos, que son proteínas transmembranas, que se abren y se cierran, y pueden haber de diferentes tipos, de calcio, de sodio, potasio, ¿no? Ejemplo ahí de la lidocaína, hidrogante de calcio. Estos son los receptores acoplados a canales iónicos, ¿no? Que permiten la apertura del ligando y ahí permiten el ingreso, ¿no? Según el cambio de concentración a nivel celular. Estos ligandos actúan, ¿no? Abriendo y cerrando estos canales. Los otros tipos son acoplados a proteína G, o sea, esta unión del fármaco receptor activa una proteína G, lo cual desencadena un efecto farmacológico. Por ejemplo, salbutamol, propranolol. Entonces, estamos viendo cómo actúa, ¿no? El fármaco con el segundo, ¿no? Receptor ligado a la proteína G, que luego nos dice, ¿no? Hay sistema de la proteína G en acción y va a producir una respuesta celular inmediata que es enzimática, ¿no? Como vimos en el video motivador. Existen mecanismos de señalización y acción farmacológica, ¿no? En la cual las proteínas G y los segundos mensajeros, ¿no? La proteína G, la catecolamina, la dopamina, la histamina, ¿no? Es lo que le llamamos la proteína G estimulante, ¿no? La proteína GI, ¿no? Inhibidora, abriendo receptores alfa, CTH, dopamina, ¿no? Que son específicos también en todos estos receptores. Existen toda una familia de receptores de proteína G, ¿no? Que están distribuidos según sus efectos y su señalización, ¿no? Finalmente tenemos los receptores ligados a enzimas, ¿no? Que van a producir una unión fármaco-receptor que desencadena su activación enzimática que da origen a una respuesta farmacológica, ¿no? La insulina, ahí está, se une a la activación de estas proteínas, ¿no? Responde mediante una cascada, ¿no? Una respuesta celular propiamente dicho, mediante la activación de la tirosina quinasa, del receptor de la tirosina quinasa, y de tal manera que va a fosforilar, ¿no? Y se va a activar todo este sistema. Luego tenemos los receptores intracelulares. Estos están ubicados en la membrana del núcleo, en el interior del fármaco, que deben atravesar la membrana plasmática para llegar, ¿no? Y finalmente, ¿no? En la unión fármaco-receptor desencadena una respuesta. Y es importante, ¿no? Ahí están los estrógenos, corticoides, andrógenos, básicamente, ¿no? Actúan a este nivel, ¿ya? Esto es relativamente nuevo, ¿no? No se conocía. Hoy en día sabemos que todos estos van a producir, ¿no? Actividad farmacológica a nivel intracelular. Entonces, en resumen, los receptores de las drogas tenemos los ligados, ¿no? A canales, ¿no? Ionotrópicos, por ejemplo, a los de proteína G, llamados metabotrópicos, a los receptores, ¿no? De proteína quinasa y a los receptores nucleares, ¿no? La gran familia, ¿no? De todos estos receptores, sus ligandos fisiológicos, sus efectores y traductores y fármacos y ejemplos, ¿no? Algunas propiedades de los receptores, entonces, terminar, ¿no? La afinidad. ¿Qué se entiende por afinidad?
es cuando un fármaco tiene afinidad por su receptor, ¿no? Y tiene pues una fuerza que se une al receptor. La especificidad, ¿no? Es el grado de selectividad que el fármaco tiene por un determinado receptor, ¿no? La capacidad del fármaco que se une al receptor a baja concentración. La actividad intrínseca o eficacia, que es la actividad, ¿no? La capacidad de activar en el reposo, ¿ya? Y que está unido. Se evalúa la respuesta farmacológica del fármaco por un determinado receptor. Entonces, la selectividad de una droga, ¿no? Puede ser una droga selectiva o una droga no selectiva, ¿no? La droga selectiva lleva, pues, ¿no? Pues se dice agonismo, tiene especificidad, ¿no? Por un tejido, ¿no? Y si no es selectiva, puede ser de repente compite pues por otro receptor, ¿no? En ese término, la potencia es otro parámetro que se deriva de este concepto, ¿no? Porque definamos que es la dosis necesaria para producir el mismo efecto, ¿no? A partir de una determinada intensidad. Entonces, toda actividad de fármaco por unidad de peso. Ahí definimos la dosis efectiva 50, y los gráficos pues, de proximidad, repuesto, ¿no? Al eje Y. Entonces, ahí tenemos dos fármacos analgésicos, el fármaco X, ¿no? Por ejemplo, tiene una dosis, y el fármaco Y, entonces queremos saber cuál es más potente, ¿no? Por ejemplo, la eficacia es el máximo efecto posible producido por un fármaco. Esto nos denota la utilidad clínica en fármaco. Hay un efecto máximo, una máxima altura que alcanza por la curva. Entonces se unen dos fármacos analgésicos, ¿no? Y vemos quién es más eficaz que el otro. Entonces hablamos de los fármacos agonistas y antagonistas. Disculpen un ratito.
A ver, continuamos entonces. Estamos hablando de los fármacos agonistas y antagonistas, ¿no? En ese sentido, ya estamos hablando que los fármacos que son agonistas o que son específicos a un receptor, ¿no? Si bien es cierto, mimetizan una molécula de una señal endógena y se activan los receptores, ¿no? Entonces, o sea, y lo opuesto serían los antagonistas, ¿no? Que se unen a estos receptores, pero no los activan. Y la ocupación de este sitio de unión al receptor, ¿ya? Entonces, estos antagonistas previenen esa unión y activación de estas moléculas endógenas, ¿no? Entonces, el agonismo y el antagonismo son dos propiedades farmacodinámicas importantes que van a sufrir todos los fármacos. También hay tipos de interacción farmacodinámica, por ejemplo, el sinergismo, ¿ya? El sinergismo, ¿ya?, es un tipo de efecto, ¿ya?, que se da por incremento del efecto de un fármaco por una acción por otra. Existen tipos de sinergismo. Por ejemplo, ¿ya?, tenemos sinergismo de adición, de potenciación y facilitación. Cuando hablamos de sinergismo, ¿ya?, estamos hablando propiamente dicho, ¿ya?, de adición, cuando se juntan dos fármacos y el efecto obtenido se suma los dos, ¿ya?, diazepam y el fenobarbital, ¿no?, por ejemplo, ¿ya?, y potencian el efecto, ¿no?, del fármaco, ¿no? Ustedes saben que el diazepam es un ansiolítico, el fenobarbital es un también anestésico, anticonvulsivo, ¿no? El sinergismo de potenciación es cuando juntamos dos fármacos y el efecto es mayor, ¿no?, el que se suma. Y el sinergismo, pues, de facilitación es cuando uno de los fármacos carece efecto, ¿no? Y esto, pues, no hace que el efecto sea lo que queramos, ¿no? Ahora, ¿por qué definimos el sinergismo, no? Menor dosificación de la droga es una de sus ventajas. Disminución de los efectos tóxicos, mayor duración de la acción, mayor eficacia. Entonces, el sinergismo, ¿no?, es importante desde el punto de vista farmacodinámico, ¿ya?, porque permite saber, ¿ya?, qué tanto un fármaco incrementa su efecto, ¿no?, por uno o por otro. Estos tipos de interacción farmacodinámica, ¿no?, como dijimos, está el antagonismo, ¿no? Como ven ahí, los receptores, ¿ya?, va a haber un bloqueo, una disminución o anulación del efecto de otro fármaco. Y dentro de los antagonistas, tenemos el antagonista fisiológico, ¿no? Cuando dos antagonistas, ¿no?, o sea, dos agonistas actúan en el mismo órgano efector, ¿ya?, en diferentes receptores, produciendo acciones opuestas, ¿no? El antagonismo farmacológico puede ser competitivo o no competitivo, ¿no? Competitivo, el agonista y el antagonista se unen en el mismo receptor,
y esta a su vez puede ser reversible o irreversible. Y el no competitivo, cuando el antagonista influye en el receptor, el agonista cambiando su punto de unión. Y finalmente, el antagonismo químico, que viene en los receptores, ¿no? Si no, forman un compuesto que se elimina. Ahí tenemos algunos mecanismos. ¿Qué ventajas tiene el antagonismo? También disminución de estos efectos adversos, disminución o anulación de los efectos tóxicos, propiamente dicho. Algunos factores que influyen en la respuesta de una dosis de un fármaco administrado, ¿no? O sea, la dosis prescrita, ¿no? Es diferente de la dosis administrada, ¿no? A veces hay errores en estos tipos de medicamentos, ¿no? O a veces no colaboran los pacientes, no se olvidan pues de tomar sus pastillas, como se dice. Y la dosis administrada también depende de la tasa y extensión de la absorción, ¿no? O de la talla y composición corporal. O sea, no es lo mismo dar un fármaco pues a un niño que a un adulto. Depende pues de la distribución de los líquidos corporales, al plasma y los tejidos, ¿no? Y finalmente la concentración de los fármacos en los tejidos de acción, propiamente dicho, ¿no? Entonces, esta concentración del fármaco en los sitios de acción va a influenciarse por varias interacciones fármaco-receptor, ¿no? Propiamente dicho, ¿ya? Estado funcional, selectividad del fármaco, ¿no? El efecto placebo, la resistencia, ¿no? Y que va a dar un efecto medicamentoso. Muy bien, entonces, hasta aquí, jóvenes, y por favor, mandan las evidencias de su paso de entrada.